Tesoros del Ñelol. Mari Compulamien, un saludo a todos nuestros seguidores y seguidoras de este precioso programa cultural Tesoros del Ñelol, un espacio cultural que ofrece la difusión de nuestros artistas, cultores, gestores culturales de la región de la Araucanía. Este programa se ha gestado, se ha levantado gracias al convenio entre la Secretaría Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con la Corporación Desarrollo de la Araucanía. Christopher, Mari, ¿cómo estás tú? Mari Lamien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Como el Calen Lamien. Saludamos, ¿no es cierto?, a nuestros seguidores que nos siguen a través, ¿no es cierto?, de las plataformas digitales de Culturas de la Araucanía y Pabellón Araucanía, tanto en Facebook como YouTube. ¿A quién tenemos invitado hoy, querida amiga? ¿No es cierto? Estamos en el mes de las infancias, estamos hablando de educación, de poner en relevancia los derechos y la participación de nuestros niños y niñas. Estamos hablando de don Juan Pablo Manquinahuel. Bienvenido, nuestro amigo relator contemporáneo, Famulque Epeutufe, ya nos va a ir contando y explicando esta dinámica donde se mezcla, ¿no es cierto?, la oralidad, el rescate tradicional, teatro, hay distintas disciplinas ahí entrelazadas. Bienvenido, Peñi. ¿Cómo le va? Mari Lamien, muchas gracias por estar acá. Mari Lamien, Kawanoi, Ayukilintañipiuque, Tobachi Tragun Meu. Estoy muy contento de estar en este espacio, en este encuentro, para tener una buena conversación. Gracias, don Juan Pablo. Bueno, vamos a comenzar y lo hemos hecho en esa tónica, ¿no es cierto? Su tugún. Tañitugún. Sí. Ahí está Huariache, Valdivia Pulé. Pero yo invoco al tugún de mi Cuifiqueche, o de mi antepasado. Quilonco Mapulov, esto queda entre Villarrica y Loncoche. De ahí viene el Cupalme Manquinahuel. El tugún es Quilonco, un lof antiguo que en este momento está usurpado por una empresa alemana. Ya. Feliz. Territorio de origen. Don Juan Pablo, bueno, vamos a comenzar con esta idea de comenzar a revitalizar la oralidad por sobre, ¿no es cierto?, la lógica occidental del texto, la palabra escrita, y volcarlo hacia la revitalización del Mapuzungún y, ¿no es cierto?, poner el foco en las infancias. Cuéntanos un poquito de aquello. Sí, nace de una experiencia donde yo me involucré activamente en el primer jardín intercultural mapuche Chincohue. En el Chincohue, jóvenes de la época de los 90 tuvieron la visión de querer tener un espacio para que sus hijos, los niños, participaran en procesos de aprendizaje cultural y crearon la primera instancia educativa, donde yo me fui involucrando progresivamente también por una motivación desde las artes escénicas, el teatro, la representación. Entonces, mis grandes referentes son Domingo Colicoy, Ernesto Huenchulaf, todos estos muchachos que hicieron posible una experiencia educativa con contenido cultural y incorporando la variable artística. Desde ahí vino mi motivación, pensando justamente en la necesidad de partir desde la infancia con los temas de revitalización cultural y lingüística. Claro, ahí, ¿no es cierto?, y propiciando el diálogo intercultural en la primera infancia, ¿no? Sí, primero partió como un proyecto más intracultural, pero se fue abriendo hacia la interculturalidad justamente por una demanda desde la perspectiva de los derechos del niño. Me acuerdo de una experiencia de haber llegado un papá no mapuche diciendo que él quería que su hijo estuviera ahí en el jardín, que por qué le iban a negar el derecho, y nos hizo cuestionarnos, cambiar el modelo, porque nosotros estábamos en un reforzamiento de lo cultural interno. Entonces nos fuimos muy necesario en los 90 también. Sí, sí, y fue necesario también reflexionar sobre la búsqueda de alianzas estratégicas con los no mapuches justamente para fortalecer nuestros temas de identidad y cultura. Feliz. Lamien, y ahí en esa época entonces nace este personaje, pero ¿cómo lo fue completando? Porque claro, el proceso, los inicios están ahí, en esas experiencias, pero ¿cómo usted llega a canalizar esa experiencia en montar todo este personaje? Sí. Pasó primero por hacer teatro a través de la representación de Peu,
con grupos mayores, digamos, conformados con más personas. Ya. Pero luego fui, de alguna manera, involucrándome en el tema de los epeos narrativas desde el contexto mapuche. Y tuve la posibilidad de ser invitado a una capacitación de un cuentacuentos colombiano que invitó a gente de organizaciones mapuche y invitaron a varios y fuimos 3. Y dentro de esos 3 estaba también alguien que sería súper importante de invitar, que es el que le llaman el charrufe. Tomemos nota. Ahí les voy a dar el dato, pero él con su propio estilo más cultural y yo con el compromiso de seguir trabajando la difusión de la cultura mapuche y el fortalecimiento de la identidad para niños mapuche y no mapuche, pero más en el contexto urbano. Ya. Ese fue como mi apuesta. Soy educador de párvulo de profesión, entonces tenía ciertas competencias o aprendizajes que me ayudaban justamente a tener articular eso. Y así fue como surgió el Collón, un personaje. Siempre me preguntan, aparte de que fue un peuma que yo recibí y el regalo de una máscara de Collón, fue la evaluación de mi proceso como participante del curso. Nos dijo este profesor, ustedes tienen que traerme un personaje creador. Caray. Entonces yo había partido primero con un personaje que se llamaba el mestizo cuentacuentos, pensando con relatos de distinto tipo, pero de repente dije ya, presentemos esto. Creo que esto tiene sentido y significado por el peuma y por la máscara que me han regalado. Y un macún muy antiguo, de la mamá de mi hija, de su cupalme, de su familia. Ese completó el ciclo y el valor del Collón como personaje o la máscara que narra. Le estaba hablando el Collón de poder usted también abrazarlo como personaje. Sí. No, que fue además todo un llamado ya a nivel espiritual, claro, el generar este personaje que es un medio finalmente. Exactamente, porque yo lo que siempre he dicho es que lo importante es el valor patrimonial del personaje y el mensaje. No Pablo Manquerahuel, yo no funciono con los egos de artista. Claro. Porque se me dio una misión. Que hay en la actuación. Claro, se me dio la misión justamente de compartir el Kimun y ha tenido buena recepción con el tiempo. Solo hay unos desafíos pendientes ahí que todavía no he podido resolver. Oiga, don Juan Pablo, bueno, está el Collón ya abrazando su corporalidad como medio para contar, para revitalizar, para un espacio de resistencia también identitario y cultural, y aparece un concepto que es el Piantún, ¿no? Que es una forma de explicar la naturaleza del cosmos. ¿Estaba desde este personaje o otro personaje lo está relatando? No, a lo que tú te refieres es al Piam-Sungú o Piam-Tum. ¿Ya? Es los relatos fundacionales del pueblo mapuche. Ya. Hice una recopilación de 4 Meli Piam-Tum que hablan sobre la cosmovisión. En el fondo son una especie de Biblia o digamos, de referente espiritual, cultural, que nos permite explicarnos desde nuestras diferencias con otras culturas y con otros grupos. Por lo tanto, la revitalización de los Piam en forma didáctica ha sido el primer esfuerzo para justamente transmitir aspectos de la cosmovisión en forma didáctica. Entiendo. ¿Y eso se está dando en contexto escolar? ¿De qué edades? Claro, lo que sucede es que cuando a uno lo invitan a un espacio, te contratan o te invitan como cuentacuentos. Tú tienes que darle la connotación o la significación cultural. Y para que ellos, justamente, desde la propuesta artística educativa, entiendan que hay más elementos diferenciadores y enriquecedores del Kimun mapuche que pueden contribuir a la educación. Entonces yo hice la separación entre que voy a narrar un Piantún o un Pianzungú como relato fundacional a después
narrar un epeu o epeutún. Súper. Sí, yo creo que ahí va a ser muy necesario también para nuestros seguidores, seguidoras, entender que el epeu no es una leyenda. Claro. Así es. El caso de los piantún siempre han sido homologados a leyendas, a mitos. Mitos fundacionales. Para nosotros son relatos científicos. Los entendemos tan bien para comprender y explicarnos, como nos dejaron los Cuifiqueché, las personas antiguas, la explicación de la existencia y de la vida. Entonces nos iluminan, hacen un pelón zungú, una iluminación que nos permite justamente posesionarnos y avanzar en la validación de este Kimun y trascender, que nosotros esperamos estar 1000, 2000, 3000 años más. Bueno. Esa observación que viene desde la antigüedad, ¿no es cierto?, hacia la naturaleza, hacia el cosmos, tiene una lógica científica, porque para ustedes, ¿no es cierto?, es la forma, el panóptico con el cual ven el mundo. Así es, así es. El Kimun se ha transformado o debiera validarse como conocimiento científico desde una lógica particular cultural, no como saberes. Yo no me gusta la palabra saber, me gusta la palabra conocimiento, porque quedamos en una simetría, una igualdad con otros planos de conocimiento y formas de conocer la realidad, si al final es una comprensión de la realidad. Súper. Claro. Ahí, don Pablo, bueno, volviendo al Collón, ¿no es cierto?, los espacios donde ha estado este personaje, cuál es su objetivo en el relato oral, y también el tipo de intervenciones, porque está el mundo educativo, pero también está la calle, está las comunidades, está el campo. Cuéntanos un poquito el viaje que ha hecho el personaje. Desde las comunidades al contexto educativo. Ya, ok. Es como la misma transición que han hecho los epeu en la sociedad mapuche, porque los epeu eran contados en la familia, tenían otra característica, incluso más pensado para los adultos. Entonces se generó una adaptación de ellos en un contexto educativo, una validación educativa. Eso. Entonces ha transitado desde lo familiar, comunitario, a lo educativo, hacia el diálogo intercultural. Ese es como el viaje. El viaje que se ha hecho. Y generalmente es esta época que pasó de Huachipantu, donde a uno lo invitan a muchos eventos. Me pasa lo que le pasa al viejo pascuero en diciembre. Pero de alguna forma es una tremenda oportunidad de poder compartir conocimiento, formas de entregar el Kimun más didácticas, más centradas en lo educativo. Y el mensaje siempre es de que la diversidad cultural, el patrimonio inmaterial está vivo, sobre todo en lo mapuche. Y tenemos un tremendo desafío de revitalizar el Mapuzungún desde las prácticas. Que no está estático. No está estático, claro. No está muerto, está tremendamente vivo y se conecta con los aprendizajes emocionales, afectivos y cognitivos. Sí, sí. No, estaba pensando, por ejemplo, el Tren y Kaikai. Claro. Científicamente, y esto está comprobado, hubo un cataclismo hace 8.000 años aproximadamente. Y hace 8.000 años nuestra gente, los Cuifiqueche, ya estábamos aquí habitando en esta Mapu. Entonces sí. El Tren y Kaikai finalmente vino a ser una forma distinta de explicar este choque, esta pugna entre la tierra y las aguas, porque un cataclismo, y la gente que se recordará seguramente el terremoto del 60 en los campos ya sabe cómo es el movimiento, que es una serpiente, es una serpiente cómo se mueve la Mapu. Sí. El Futaneyen, que le denominamos así como los terremotos, eso. Y el Futarreu, que serían los maremotos, el Tren y Kaikai empoderado y resignificado desde lo mapuche, porque fue el relato que más se conoció en la sociedad occidental, pero hablaban de serpiente. Claro. Nosotros hablamos de culebra, y el concepto filiu o filiu habla de algo que tiene un espíritu ondulante. Entonces explica básicamente el origen, el yakñen, como dice la Lamien Painequeo, cuando dice de que nosotros siempre hemos sido de aquí. Exacto. Mira, el viaje temporal y cómo ese relato puede nutrir esas cabezas de nosotros y de los pequeños y pequeñas, ¿no es cierto?, que están en formación, y entender que hay otras formas de entender la realidad, ¿no? Así es.
A propósito de esa lógica occidental no occidental, ¿qué ha pasado con el sistema educativo en la recepción de estas formas metodológicas? Hay una voluntad y una apertura, sin embargo el sistema sigue siendo monocultural. De alguna forma las personas intentan hacer las transformaciones, abrirse al conocimiento, pero prima el capital de conocimiento occidental. Sin embargo, en estos últimos tiempos hay un involucramiento de Quimeltuchefe, de educadores tradicionales, generando acciones, metodologías, planificaciones, prácticas educativas que van validando el Quimón y van disminuyendo la monoculturalidad, pero hay mucha resistencia pensando que la educación, en la educación pública es donde está el mayor referente de la diversidad y es ahí donde tenemos que apuntar a mejorarla incorporando el Quimón mapuche. Y siempre en el ámbito de la educación, imagino que usted ha tenido la posibilidad también de ver la diferencia, palpar la diferencia que existe entre las formas de educar a los niños y niñas en el contexto mapuche, a la antigua, versus la forma que existe hoy de educar a nuestros niños y niñas en el aparataje estatal. Yo reivindico el Quimel Tubún, el modelo de enseñanza y aprendizaje mapuche, que yo también he reaprendido porque nunca lo asumí como que fuera un modelo propio, pero en estos tiempos, tiene una tremenda validez porque apunta a la formación del Che. Cheñer Puantaín Mapuche Ñende, como ser persona dentro de lo mapuche. Por lo tanto, en estos tiempos, y lo vivimos ahora con la pandemia, la necesidad de superar de alguna forma los conflictos emocionales, las situaciones de estrés, te lo da la formación del cheñén, de ser persona. Se habla de, primero que tienes que ser un kumeche, una buena persona, que significa respetuoso, con capacidad de escucha, de alguna forma de interacciones positivas entre las diferencias. Con buen corazón ahí. Con el piuque. Entonces, ese es el primer eslabón. Entonces, cuando dice la educación de que formamos ciudadanía para adaptarse y bla, 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 nosotros le decimos los mapuches, venimos con esa cosmovisión, con esa idea de formación, que es más importante la persona que su rol, su título y todo lo demás. Entonces, reivindicamos esas formas o esos contenidos. Por eso las estrategias del EPEU, del PIAN, del Aucantún, de los juegos, del Cantún, del canto, va hacia la formación del ser desde un fortalecimiento de la identidad individual a lo colectivo. Y eso es lo que nos... Y es el cimiento. Ese es el cimiento. Y es todo en función de ¿qué prefieres tú? ¿Un buen médico o un médico humano? ¿Qué prefieres tú? ¿Un gerente máquina o un gerente humano? ¿Qué es lo que está primando en la necesidad de entender la vida y enfrentarse a las dificultades? La formación del Che y el Quimeltugún entrega herramientas. Y yo lo reivindico también en mi trabajo escénico. O sea, además, claro, sí. Disculpa, es el ser, pero el ser también integrado en un territorio. O sea, eres tú, tu río, tu árbol, las raíces, tu bosque, porque todos ellos también son parientes en el fondo. Tus astros. Sí. Justamente una de las grandes discusiones ha sido la definición de mapuche, que en el sentido restrictivo siempre se ha hablado de gente de la tierra, pero para nosotros es gente del territorio, del cosmos y del universo. Entonces la concepción global de esto significa que yo soy parte de un todo que está en armonía, que está en equilibrio. Y eso es el mejor aprendizaje junto con las matemáticas, con el cálculo y con todas las herramientas que se pueda desarrollar. Qué interesante, Peñi. Bueno, a propósito de la propuesta escénica,
hay elementos teatrales que se toman, ¿no es cierto?, para personificar, para llevar a la corporalidad, para el gesto, para la voz. Cuéntenos un poquito de ese proceso escénico y vamos a hablar también de un montaje bien interesante e histórico, que es la batalla de Curralaba, los distintos conceptos que están cargados de una semántica particular, ¿no? Sí. Está la gran victoria de Curralaba y está el desastre de Curralaba, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poco eso, pero primero los elementos constituyentes desde lo escénico. Mi propuesta es integral, Mapuzungún, conocimientos culturales, incorporando como estrategia la música, la danza, el aucantún, el juego, en una dinámica que los niños sientan que están interactuando y vivenciando el aprendizaje. Ese es el aporte que puede darse de alguna manera desde la formación de la educación parvularia, pero el contenido es netamente cultural, lingüístico, ha puesto mucho a ello. Y en ese sentido está la recepción de los niños, porque escuchar palabras nuevas y repetirlas en canciones o en juegos, en la didáctica, después salen del evento, me dicen los papás, mira, en mi casa el niño estaba tarareando, reproduciendo una canción, la de los instrumentos musicales, la de los números, la del saludo. Entonces ese es el punto en el trabajo desde el Collón. Y, ¿no es cierto?, esta que usted dirigió, ¿no es cierto?, esta puesta en escena histórica de la gran victoria de Curralaba. El triunfo de Curralaba. Sí, Curralaba. El tema nace desde la invitación en ese tiempo del alcalde de Lumaco. Estamos hablando de... El año 2018. Okay. 2018. A través de un peñi me hizo el contacto. No, tengo que reconocer que también fue a través de un PEUMA, de un NUTRAM, donde me dijeron, usted, peñi, es el que tiene que estar ahí. Yo decía, pero es que no, es que mira... No, usted tiene que estar ahí. Entonces uno lo recibe como una misión, como un mandato. Un mandato. Conversamos con el alcalde, le presentamos la propuesta y construí el guión y la dirección escénica en la representación de la primera batalla de Curralaba, ¿no? Porque después vieron en el 2019 otra y creo que hasta el 2020. Sin embargo, senté las bases de lo que yo denomino el teatro patrimonial mapuche. Tengo una propuesta en ese sentido. De hecho, es histórico. Me parece que como mapuche podemos reivindicar y dar una versión de la historia desde nuestra perspectiva, con los temas de la fundación de Temuco, con los temas de todo lo que tiene que ver con la creación de Purén. Entonces, en la región hay mucho comunas o espacios que podrían hacer una apertura a puestas en escena de este tipo, justamente para generar el diálogo del patrimonio y una identidad cultural en los espacios. Por ejemplo, me invitaron una vez a una conversación en Carahue, porque ahí está la verdadera ciudad imperial, desde donde salió el gobernador que después pierde la vida en Curralaba. Entonces uno podría crear circuitos, pero yo no... de Loyola. Exactamente, podría crear circuitos que tienen la proyección de los temas patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, pero con sentido educativo. Entonces es un sueño, un desafío. Yo sé que alguien más puede tomar esta idea desde el punto de vista artístico, pero creo que partirlo desde los aspectos de la memoria, de la historia oral, lo hace diferente, lo hace más significativo. Desmenuzando la puesta en escena en Lumaco, actores, actrices, cantidad de personas, fue en un campo abierto, sí. Que es súper interesante, y ahí lo vamos a estar viendo en las imágenes de apoyo, la puesta en escena, porque el escenario es tremendo, sí. A escala real. Sí. Antes de eso me tocó participar en la recreación también en un espacio público de el primer tragún entre lluvias y brotes, que fue el de Trenchen y Caicay, una representación 2011 me parece, no recuerdo la fecha, en un equipo interdisciplinario donde me invitaron a ponerle el aspecto cultural.
Y dentro de los aprendizajes que tuvimos, por ejemplo, nosotros involucramos a personal del ejército. Un acercamiento, lo mismo pasó en Curalaba, que también, entonces fuimos incorporando o llevando el discurso mapuche histórico a esos espacios territoriales donde efectivamente... Súper herméticos por lo demás. Claro, no, pero también nos encontramos con una conciencia bastante, digamos, abierta a este tipo de conocimientos, sin prejuicios, sin discusiones. Nos sorprendió, básicamente nos sorprendió, pero también nos permitió que la ciudadanía común se involucrara, porque si estaba el ejército, se estaba preparando, estaban participando funcionarios municipales que hicieron un esfuerzo, la ciudadanía se fue involucrando en este proceso. Por lo tanto, eso va generando una experiencia colectiva, interdisciplinaria, de diálogo, de conocimiento, superando conflictos. O sea, es avanzar en el diálogo intercultural desde una experiencia artística. Por lo tanto, emotivamente ha significado una satisfacción haber aportado a esos procesos. No, es tremendo, porque ¿de cuántas personas estamos hablando aproximadamente? En la primera puesta en escena, 140 personas, pero con una voluntad, me digo que habían experiencias maravillosas. Algún día escribiré la sistematización de eso, pero Claro, lo tengo en el piuque y en la Mm. mente, porque fue la primera. Después ya toma otros caracteres más estéticos y otras cosas, pero como primer evento donde la gente participó y se sintió incluida en un proceso de reivindicación o expresión de la historia, no tiene medida para decir lo que significó incluso para ellos la experiencia. No, qué maravilloso. Va a ser muy interesante, ¿sí?, poder de alguna forma escuchar esos relatos, sacar esa información, porque les debe haber cambiado mucho la óptica, así como Sí. las personas que trabajaron y que trabajan en ejército, al ciudadano común y corriente, porque estoy segura que les cambió la perspectiva de la historia. Es más, con la experiencia del Tren y Caicay, nosotros trabajamos con escuelas de Temuco, digamos, de nivel, de niveles acomodados, o sea, y participaron activamente con escuelas públicas. O sea, podemos hacer acciones que inviten a la reflexión del patrimonio y al diálogo intercultural, si no tan solo tiene que estar en la dimensión política el esfuerzo de hacer la transformación. ¿Qué enseñanza nos deja a propósito de las tensiones que pueden haber o no el tema del diálogo intercultural como una forma de plantarse frente a los procesos históricos actuales, ¿no? Así es. Don Juan Pablo, bueno, hay un rol suyo importante respecto a las infancias. Una experiencia internacional que usted también sacó en limpio, ciertas cosas, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito qué perspectiva tiene usted de la vulneración de nuestras infancias en el mundo, ¿no es cierto?, mapuche y no mapuche, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en los campos, en los allanamientos? Sí, es un tema muy complejo tratar de resolver en una experiencia contemporánea algo que tiene raíces históricas. Sin embargo, las herramientas que nos entrega la Convención de los Derechos del Niño visibiliza de alguna manera las vulneraciones más colectivas de los niños. Si bien es cierto, desde la precariedad de vivir en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica o marginalidad económica, se generan ciertas, digamos, situaciones de vulneración. Lo más preocupante es un Estado, y lo digo así abiertamente, un Estado más allá de los gobiernos, que ha negado la posibilidad de ejercer esos derechos colectivos de nuestros niños. El tema de la lengua es un avance, sin embargo hay derechos históricos, políticos y territoriales que involucran a esos niños, porque esos niños serán las próximas generaciones de mapuche. O sea, piensa tú de que todos los grandes líderes de los movimientos de resistencia en estos tiempos fueron niños, y niños que vivieron situaciones de vulnerabilidad muy fuertes, con procesos judiciales, con racismo institucionales. Entonces, la importancia es que
esta posibilidad de denunciar violaciones a los derechos humanos, también los niños sean considerados justamente en esta vulneración de sus derechos políticos, sociales y culturales. Hay una preocupación mayor porque hay muchos sucesos que han ocurrido y acallados. Y eso es muy grave con nuestra infancia. Sí, o sea, yo te digo que cuando trabajaba para UNICEF, aparte de vivir contradicciones, porque los derechos humanos para esas instituciones, y me hago cargo de lo que digo, son funcionales, no son críticos. Contra más signifique estar alejado de la conflictividad, ellos mejor. Claro. No son mediadores. Entonces me llama la atención que a veces se llame a Naciones Unidas a asumir roles cuando efectivamente no tienen la sensibilidad ni el compromiso, ¿no? Pero bueno, cada uno con su perspectiva. Pero es necesario despertar en la ciudadanía que los niños de origen mapuche, urbanos y rurales viven dobles discriminaciones, a pesar de instrumentos internacionales que existen. Nuestros niños viven en un contexto de agresión racista, discriminadora, que las personas que están comprometidas con la cultura, con el huachipanto, con todo esto que ya hemos pasado, se den cuenta efectivamente que las condiciones para mejorar la vida de esos niños es aprobar en la Constitución. El apruebo significa para nosotros nuestros derechos lingüísticos y culturales garantizarlos justamente como pueblo y nación diferenciada, pero en contexto de relaciones interculturales. Entonces nuestros niños tienen que tener esa oportunidad que nosotros luchamos para tenerla, para que ellos justamente la puedan lograr. En pocas palabras, lo que yo siento es que los instrumentos internacionales sí sirven para algunas situaciones, pero para estos temas que son tan complejos, no está necesariamente la solución ahí, sino que la solución está justamente en un cambio de conciencia profunda a nivel país, a nivel territorial. Tienen que ser escuchadas estas voces, nuestras voces. Feley, sí, tenemos que sacar este velo de la instrumentalización de lo cultural, porque a nosotros a reivindicar el Mapuzungún, la educación, por ejemplo, experiencias como la del alcalde de Temuco que está oficializando el Mapuzungún, significa abrir otros espacios, pero en ciertos espacios de poder marcados con podríamos decir así, con una visión colonialista, se resisten e instrumentalizan. Entonces nosotros queremos, si se va a hablar de paz, que antes de hablarse de paz se hable de justicia. Y en ese sentido de este nuevo proceso constituyente, si nos pudiese explicar técnicamente, ¿no?, desde el borrador que está difundiéndose y que instamos también a las personas que por favor lo lean, que lo revisen, esa figura técnica, ¿no?, de un Estado plurinacional, ¿cómo está pensado, cómo está redactado? Respetuosamente, hay personas más expertas que yo, pero voy a decir abiertamente qué significa para mí, desde mi percepción. El tema de la plurinacionalidad es reconocer un hecho dado. Chile es un país diverso, con distintas nacionalidades, y no viene más que a ratificar lo que han declarado instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no?, que han sido ratificados por Chile y otros que están en un proceso. Por lo tanto, no es nada más que decir efectivamente somos plural. Somos pluralistas. Eso significaría que los cambios de legislación apuntaran justamente a romper las barreras de la discriminación estructural que se ha dado con respecto institucionalizada. Institucionalizada. Sí, justamente yo creo que la resistencia a la plurinacionalidad tiene que ver con un desconocimiento de lo que significa ser una nación. Nación y Estado no es lo mismo. Por tanto, la apertura, y lamentablemente desde ciertos sectores mintiendo abiertamente, la pedida por la plurinacionalidad dentro de una constitución significa inclusión, no separatismo, no alejarse o romper la armonía del país. Chile es un país plural y diverso y está conformado por pluralidad de naciones.
Y de esa pluralidad nadie sobre. Entonces ese es el mensaje de cambio de sociedad. Pero a pesar de estos grupos minoritarios que tienen el poder, hay una gran mayoría de personas conscientes, mapuche y no mapuche, que efectivamente entienden que la plurinacionalidad permite avanzar en derechos. En justicia, reparación, ¿no es cierto? Y proyectar el diálogo. ¿Dónde Así tiene es. que estar? Tiene que estar en la Carta Magna. Así es. Exacto. Y es una tremenda oportunidad finalmente la integración. Estaba pensando en lo que acaba de mencionar, de que hay grupos más acomodados en la educación que no es fácil el acceso que puedan tener ellos hacia el mundo de las culturas originarias en general. Es como si les estuviera vetado. Y no porque el mundo mapuche se resista, sino porque hay una estructura que finalmente separa. Y con estos nuevos procesos se abre toda una puerta. Yo creo que en aquella época, si no fuese por esta puesta en escena del Tren y Kaikai, a lo mejor esos sectores acomodados no hubiesen tenido nunca la oportunidad de acceder a ese tipo de conocimiento. Sí, yo creo que necesitamos la voluntad de aquellos que tienen el poder y que efectivamente cedan poder, porque en el fondo ese es su conflicto, perder privilegios. Sabemos que hay una campaña muy fuerte desde los medios de comunicaciones para tergiversar, confundir a la ciudadanía y bueno, tienen ese control de los medios. Sin embargo, la realidad de los hechos demuestra que los mapuches no somos violentos. La realidad muestra que los mapuches como cultura y sociedad tenemos mucho que entregar y compartir para la cohesión social como ciudadanía. Ese es el camino. Entonces el camino es ese, el arte, la educación, el trabajo territorial, reconstruir de alguna manera las confianzas. Va a ser un proceso muy complejo, pero una nueva constitución va a generar mucho más paz que esa situación o visión alarmista que nos quieren instalar. Totalmente, Peña, totalmente. Bueno, ojalá que todo salga bien en este nuevo proceso. Bueno, hay un segmento en nuestra conversación que tiene que ver con los sueños, con los anhelos a futuro. Usted tiene una preocupación en torno a aquello y nos gustaría que nos contase. Sí, tiene que ver con un peuma que todavía no se visualiza, que es quién va a tomar el collón, el macún, el collón, lo que yo sé, espero que en 2 o 3 generaciones más permanezca, no a mi estilo, sino que el rol, la función, efectivamente, y con más herramientas, porque ahora en estas nuevas generaciones hay más empoderamiento del mapuzungún. Hay jóvenes que yo los conocí de niño y que ahora son hablantes, digamos, avanzados en mapuzungún, en los temas culturales. Por lo tanto, siento que tienen más herramientas que uno y que lo pueden enriquecer más. Entonces yo invito a alguien que quiera contactarse conmigo, que sea mapuche, que yo estoy dispuesto a entregar mi conocimiento, mi experiencia, y en el momento que tenga que colgar el collón se va a colgar y se va a transferir a alguien. Ese es como mi sueño. Y el segundo tiene que ver con las puestas en escena de patrimoniales. Esperaría que Lamien y Peñi se atrevan en sus territorios a levantar experiencias de participación ciudadana, de reconstrucción del conocimiento y de la memoria oral desde lo mapuche, y se atrevan a hacer experiencias de teatro patrimonial. Se me viene a la mente ese lugar que pasa desapercibido completamente, donde se firmó el Tratado de Quilín. Sí, también es un espacio aquí en Lautaro. En Lautaro. Sí. No hay, que yo sepa, siquiera un monolito, un algo. Hay una placa, parece, pero ¿cuándo toma significación o aporta el teatro patrimonial? Es cuando las personas se empoderan de tal manera que lo transforman en una riqueza de su memoria histórica. No necesariamente tiene que ser mapuche, puede ser un no mapuche, pero yo estoy viviendo en el Gualmapu. Esto pasó en este territorio y yo me siento orgulloso, sin soberbia, justamente de tener ese patrimonio o conocer esa historia y poder representarla, porque es algo que me nace y me representa.
y pelear y batallar contra la ignorancia, ¿no? Porque esos pobladores, sabiendo lo que sucedió ahí, es un reconocimiento también a su historia propia y la construcción de ese territorio, ¿no? La reconstrucción de ese territorio. Hay un pian mapuche, un dicho que dice: "Iniei no rume kim lamcho mutual, kim no lo choñicapan". Nadie puede saber a dónde ir si no sabe de dónde viene. Exacto. Entonces eso es lo que le falta a nuestra región, que se conecte con su identidad pluralista Y su memoria. y lo sienta como un valor. Feliz. Gracias por el regalo, don Juan Pablo. Para nosotros es un privilegio poder compartir esta instancia de conversación más con personas como usted, así que de verdad, de lo más profundo, agradecido de que haya venido Tesoros del Ñelol. Bueno, el tiempo siempre es una limitante, Jessica. Tiempo Winca, pues, tiempo Winca, ¿qué le vamos a hacer? También muy agradecida porque usted, acogió esta invitación. Aquí nosotros siempre nos nutrimos, siempre con personas como usted, y para todos aquellas que quieran saber de su trabajo, que quieran acercarse, que quieran hablarle, ¿en qué redes sociales? ¿Cómo lo pueden encontrar? En Facebook, por Pablo Manquenahuel. No soy muy operativo con las redes sociales, pero me pueden ubicar por Pablo Manquenahuel. Tengo toda la disposición de compartir experiencia, el poco quimón que tengo, invitando al diálogo. Por lo tanto, espero que justamente la gente sienta que escucharme a mí y a los Lamien y Peñas que han estado, sienta que es tremendamente importante este nuevo cambio de sociedad y este nuevo pacto social, aprobando. Feliz. Gracias, don Juan Pablo, de verdad. Muy, muy, muy agradecido por su presencia, por sus palabras y la generosidad. Eso, bueno, recordarles, ¿no es cierto?, que este programa está siendo emitido todos los jueves a las 20 horas por YouTube de Pabellón Araucanía, Culturas La Araucanía, por los Facebook respectivos y también por Spotify en el formato podcast. Sí, Querida amiga, Tesoro del Ñelol. Tesoro del Ñelol. Tesoro del Ñelol en Spotify. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Y Peucayal con Pulamien. Peucayal. Tesoros del Ñelol.